¿por qué Farmatec y no otro? Como tecnólogo que soy, lo que voy a decir es un poco contrario. Entiendo que las redes sociales deben de existir, pero yo no soy usuario de redes sociales. Hombre, no me puedo creer. Que la red social que solo sirva para seguir a Farmatec. Vale. Yo estoy muy contento, personalmente, ya que te tengo aquí delante. Yo no, pero bueno, al final... Luego la oportunidad de revivirlo, ¿no? Por lo tanto, ¿crees que es un error robotizar sin cargador? Esto es Más allá del mostrador, el podcast donde la farmacia se vive desde dentro. Con Pedro Vidal y Pedro Fornés hablamos de gestión, tendencias y el futuro del sector. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del mostrador. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave para el presente y futuro de la farmacia, la automatización. Pero antes, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal, Pedro? Pues bien, hoy no podemos tener un invitado mejor hablando de tecnología y también forma parte un poco de nuestras farmacias, ¿no? Hombre, ha sido un punto de inflexión en ambas farmacias. Y por eso lo hemos traído. Bueno, porque es una persona que creemos que puede aportar mucho al sector de la farmacia desde un punto de vista un poco diferente al nuestro como farmacéuticos y más metido en lo que es la tecnología y la automatización. Pues vamos por ello, ¿no? Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a una persona que vive esa transformación muy cerca. Fernando López Cazalis, Country Manager de Farmatec España. Bienvenido a Más allá del mostrador, ¿no? Bueno, estáis con el crecimiento del país, creo que es el mejor año que estáis cerrando actualmente este 2025, entonces pues enhorabuena. Por otro lado, Farmatec desarrolla sistemas de automatización robótica para farmacias tecnológicas y diseñada para que el farmacéutico pueda dedicar menos tiempo al almacén y más al paciente, desde la gestión de stock y las caducidades hasta la optimización del espacio y la eficiencia diaria. Con Fernando conversaremos sobre qué cambios reales está introduciendo la robótica en la oficina de farmacia, cuáles son las dudas que más se repiten cuando se plantea una instalación y por qué esta innovación no viene a sustituir al farmacéutico. Dato importante este, ¿verdad, Pedro? Hombre, básico. Es completamente básico. Y si no, a potenciar algo muy importante que es el papel asistencial, que para eso somos boticarios y farmacéuticos, ¿no? Entonces, Fernando, otra vez, gracias y bienvenido a Más allá del mostrador. Bueno, muchas gracias a vosotros, Pedro, encantado de ser aquí invitado a vuestro podcast, de poder participar en él y de poder efectivamente expresar un poco lo que hacemos en el día a día, que creo que es intentar hacer la farmacia más tecnológica y que pueda ofrecer un mejor servicio asistencial desde la tecnología. Muchas gracias. Bueno, para empezar, como quiero que la gente conozca un poco más tu figura, Fernando. Y quiero saber un poco acerca de cómo es tu trayectoria profesional en farmacia, cómo empezaste y por qué una persona que se dedica a la informática ha acabado en nuestro sector, en el farmacéutico. Bueno, pues efectivamente mi primer contacto con el sector farmacéutico fue en el 2009, donde tuve la oportunidad, yo efectivamente como informático de formación, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una gran cooperativa farmacéutica española en el ámbito del software de gestión para oficina de farmacia, como asesor técnico. Y la verdad es que esto para mí fue, al final la automatización proviene también desde el mundo del software, ¿no? O sea, el software de gestión, ya no solo en oficina de farmacia, sino en cualquier otro sector, es al final lo que permite pues, optimizar procesos, gestionar, hacer la gestión, ¿no? de las diferentes áreas. Entonces eso para mí fue una grandísima escuela, porque claro, trabajar en una cooperativa con grandes jefes que tuve, que fueron muy inspiradores, me enseñaron, o sea, no solo conocí el sector farmacéutico, sino conocí el sector farmacéutico desde la perspectiva de una cooperativa, en la que todos los servicios en la que ofrecemos, estamos al servicio del farmacéutico, ¿no? O sea, lo principal que aprendí es cómo utilizar la tecnología al servicio de la farmacia y del farmacéutico para poder ser mejor farmacéutico y ofrecer un mejor atención al paciente. Entonces, en el transcurso de varios años, con esa masterclass, al final terminé gestionando un poco pues, todos los equipos de asesoramiento y demás dentro de esa unidad de negocio de la cooperativa, y ahí nuestros caminos, Farmatec y yo, se encontraron.
y para mí fue la oportunidad de unir hardware y software, que es lo que viene a ser la robótica, y para mí fue pues como dar el siguiente paso al siguiente nivel, ¿no? de la automatización y de la gestión de procesos, y con toda la experiencia que tenía de farmacia y unido al enfoque de servicio hacia la farmacia, pues bueno, hemos llegado hasta donde estamos hoy. Qué bien. Oye, antes de seguir con todo el tema este de trabajo, de bueno, tu carrera profesional y demás, pero me encantaría saber quién es Fernando López cuando se quita la chaqueta de Country Manager. ¿Quién es? Ujú. Bueno, pues Fernando López es una persona tecnóloga. A mí me gusta definirme en ese punto, independientemente de un poco de formaciones y profesionales y profesionalizaciones, como tecnólogo. Soy un amante de la tecnología. Considero que la tecnología está para ayudarnos como personas, como sociedad, como profesionales. Y realmente soy un poco esa figura que siempre está muy actualizado de todos los eventos tecnológicos, de un poco también el aspecto científico, y que siempre está intentando promover, eh, a- digo automatizar procesos porque es lo habitual que hacemos en farmacia, pero también en la vida útil, ¿no? Yo soy de los primeros que, bueno, pues oye, si la limpieza la puede hacer un aparatito, pues es un tiempo que podemos dedicar a otras a mi familia, a mis hijos. Considero que entonces, siempre, a veces puedo ser un poco pesado, pero terapéutico en ese sentido, pero siempre estoy intentando aportar soluciones para que tengamos más tiempo para dedicarnos a otras cuestiones. Entonces, yo me defino como un amante de la tecnología y bueno, siempre estoy buscando novedades en ese sentido para intentar ayudar a la gente, que la tecnología es un apoyo, ¿no? para ayudar a la gente. Pues te vas a llevar muy bien con mi amigo Pedro. Sí, sí. En los minutos que hemos estado ahora hablando, hemos estado un poco Hombre, llevamos hablando de filosofando de esto. toda la comida. Hombre, para mí, bueno, ya lo sabéis, un modelo como es el modelo hoy en día asistencial de farmacia, que en España, con la capilaridad que tiene, si nosotros entendemos la farmacia como un establecimiento sanitario donde tenemos que garantizar el uso del medicamento, todo lo que sea utilizar herramientas que favorezcan eso y la automatización y la tecnología hace que la farmacia española pase a otro nivel. Y por eso también quiero saber, tú que también eres una apasionada de la tecnología y de hecho te dedicas a ello, eh, no te voy a preguntar qué farmacias tienen que robotizar, sino qué farmacia no tendría que robotizar. Buena pregunta. Desde ese enfoque, ¿no? Bueno, a ver, hay una realidad con respecto a la tecnología y la automatización, y es que efectivamente es una tecnología que ya ha demostrado que es mucho más eficiente eh, cuando se llega a ciertos niveles de gestión de stock o de gestión logística, es mucho más eficiente que una gestión manual, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay todavía farmacias que por su volumen de trabajo y por el volumen de dispensaciones, el stock que tiene que tener, puede haber una línea en la que todavía la gestión manual sea igual de eficiente, o sea, todavía no han pasado al volumen suficiente como para que la gestión automatizada sea más eficiente que la manual, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, el concepto de automatización, como tenemos ahora visto, y de almacén automatizado, almacén robotizado, sí que es cierto que a partir de pues, farmacias que trabajen más de 5.000 unidades, no digo referencias, unidades de producto y demás, ahí ya eso es un dato que nos hace entender que con la automatización va a obtener mucho más tiempo y beneficio que sin ella. Eh, pero claro, nosotros, por ejemplo, y aquí ya hablo un poco de Pharmatech, nosotros que somos una empresa que estamos constantemente haciendo investigación y desarrollo e intentando aproximar automatización al todo el universo, ¿no? de farmacia, pues por ejemplo estamos desarrollando y ya hemos sacado un sistema de automatización para precisamente esas farmacias que
que pueden tener el control y los beneficios que supone la automatización en volúmenes tan pequeños, ¿no? Y que no necesitan hacer una adaptación de su local, porque normalmente esa farmacia está acompañada pues, de un local pues, más pequeño, dimensiones más pequeñas, espacios más reducidos. Entonces, en vez de tener que hacer una adaptación del local o tener o no tiene espacio para un sistema de grandes dimensiones, por ejemplo, hemos desarrollado Genesy, que es sustituir un elemento existente ya en la propia farmacia, que es el mostrador, por un sistema de automatización. No tiene que hacer adaptaciones y puede obtener los beneficios de, cuando menos, tener el control del stock, ¿no? de la baja y media rotación totalmente controlado. Entonces, la verdad es que a día de hoy la farmacia tiene un momento fantástico porque puede obtener beneficios de un sistema de automatización, de un robot para la gestión logística prácticamente en todos los volúmenes. Pero lo cierto es que el robot, como hasta ahora lo tenemos conocido, antes de que nosotros les trajésemos Genesy, pues son farmacias pues eso, que tengan que gestionar a partir de las 5.000 unidades de stock. Me acuerdo, bueno, en el momento que me tocó robotizar, pues bueno, la historia es un poco curiosa. Porque a veces mis amigos me llamaban loco en ese momento, ¿no? Incluso me acuerdo una anécdota que en Infarma 2018, una persona que, bueno, trabaja en el sector pero no es farmacéutico, me dijo una frase que a mí me sentenció. No me sentenció porque mira dónde estamos ahora, pero me dijo, ¿para qué vas a robotizar por 50 operaciones que haces al día? Uf, me machacó. Y dije, vamos a luchar. Vamos a luchar para ello. Entonces, roboticé porque hay mucha gente que me decía, no, porque tienes que hacer entre 150 y 200 operaciones para robotizar que te salga rentable. ¡Bah! No es verdad. Más yo soy la excepción de la regla. Entonces, pues no es que me doliese ese comentario, pero me puso más al día y me motivó más para llegar a donde estamos ahora, ¿no? Actualmente. Entonces, pues eso de las operaciones, ¿te guiarías más por el número de operaciones o por el número de unidades? Sé que va ligado, evidentemente, pero que a un farmacéutico que no es experto, que es su primera vez que robotiza, además, ¿qué le dirías? Pues muy interesante. Al final, aunque todas las farmacias puedan parecer iguales, ¿no? Esto un poco para todo el público, ¿no? Todos tienen su establecimiento, su mostrador, su cruz verde en la fachada. La realidad es que cada una es un mundo, se debe un poco a su mercado, a la filosofía del titular. Entonces, lo importante es entender el caso de uso, cuál es su necesidades en cuanto a la gestión logística, cuál es su proyección, ¿no? Hacia dónde quiere ir, un poco tu caso, ¿no? Que estando desde una posición tú sabías a dónde querías llegar y qué herramientas necesitabas para poder conseguirlo, ¿no? Tenía 23 años con el riesgo que eso conlleva, pero con la satisfacción que luego supone el conseguirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros, pues, para conocer el caso de uso y entender la farmacia en concreto, tenemos que hacer un análisis y un estudio del stock, y entre ellos se evalúa el número de operaciones. El número de operaciones lo que viene a indicarnos es un poco la salud financiera de la farmacia, ¿no? Al final, con esto, pues, entendemos un poco cuál es la facturación y, por ejemplo, se dice que a partir de las 140 operaciones, nosotros ya lo tenemos calculado, y básicamente lo que quiere decir, como dice un compañero mío, es que la propia farmacia ya va a pagar el robot, porque probablemente dedicando el 30% del beneficio que tenemos anual en una farmacia de esas unidades, en 5 o 6 años ya ha podido amortizar un sistema de automatización. Entonces, muchas farmacias nos dicen, claro, pero es que si yo estoy por debajo, bueno, si estás por debajo no quiere decir que no puedas automatizar ni que vayas a obtener los beneficios cualitativos económicos. Habla con Pedro Fornés. Sí, sino que quizá vas a tener que hacer un esfuerzo económico inicial mayor, pero que luego en el tiempo, y si no, pues efectivamente hablar con Pedro, el simple hecho de automatizar ya supone un beneficio cualitativo que redunda en el mostrador. Me apetecía explicar esto. No, además es muy importante porque, mire, yo cuando hablo con compañeros de farmacia que aún no tienen robot, ellos en mente siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y esto por qué es rentable? ¿Sabes por qué es rentable poner un robot? ¿Es porque me voy a poder quitar personal? ¿Es porque... ¿por qué? Entonces, yo normalmente tengo mi propia argumentación, pero quiero que tú hoy puedas explicar a todos nuestros oyentes de por qué poner un robot y si únicamente tiene que ser una cuestión de rentabilidad. No, muy buena cuestión.
Además, hablo en función a la experiencia de nuestros usuarios. O sea, no hablo desde el punto de vista de nosotros como fabricantes, ¿no? Del producto, sino con la realidad que nos demuestran los usuarios día a día. A ver, realmente el robot suele tocar tres puntos principales. Una de las cosas que a mí me apasiona de la automatización y de poder estar trabajando en Pharmatech es que cuando nos sentamos con vosotros para ver un proyecto, al final lo que hacemos es sentarnos con vosotros y ver la farmacia de manera cenital. La vemos desde arriba porque la colocación del robot no solo supone el automatizar el almacén, sino supone modificar todos los procesos y todos los flujos de trabajos que hay en una farmacia. Y eso a mí me apasiona porque la parte más interesante es sentarnos con vosotros, que vosotros nos trasladéis vuestro punto de opinión, nosotros el nuestro, y de ahí es donde fluye el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez ya se encaja y se observa cuál va a ser los flujos de trabajo y cuáles son los procesos que van a pivotar alrededor del robot, el robot toca tres puntos principales de la farmacia. Lo primero, esto mismo que acabo de comentar, ¿no? La estructura de la propia farmacia y cómo la farmacia, como establecimiento, debe ser un espacio cómodo, aséptico, para que la experiencia del paciente sea adecuada y que los flujos no se crucen, que la gestión de los pedidos no se cruce con las dispensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado toca la farmacia. Por otro lado toca lo que es la propia gestión. Es decir, al final tenemos unos beneficios cualitativos. De repente se elimina el estrés de la farmacia. Es decir, ya todos nuestros colaboradores, cuando empiezan su jornada laboral, no tienen que estar preocupadas de si el pedido ha entrado o no ha entrado, de si la dispensación es la correcta. Entonces, toda esa descarga mental, toda esa eliminación de estrés, que esto es lo último, este último año que hemos hecho encuestas a nuestros usuarios, lo que más nos ha llamado la atención es la eliminación del estrés en el mostrador, ¿no? Claro, eso permite que con toda la capacidad y el potencial que tiene el farmacéutico y todos sus colaboradores se puedan dedicar al paciente, a dedicarle ese tiempo y esa profesionalidad y esa vocación al paciente. Entonces, todos los procesos mejoran cualitativamente porque de repente todos esos pozos que consumen tiempo, como la gestión de pedidos, como es las caducidades, todo lo hemos delegado en el robot. Y luego en el propio farmacéutico, porque el farmacéutico al final puede de alguna manera proyectar su farmacia y su filosofía de atención a través de la farmacia, a través de sus colaboradores y bueno, pues por ende esto pues suele tener una mejora en la fidelización de los pacientes, en atraer a nuevos pacientes que quizá no se habían fijado en nuestra farmacia, pero empiezan a saber que hay servicios, que hay, en fin, una calidad en ese sentido. Entonces, ya no es solo la económica, que la suele haber, porque la económica al final, y no es que el sistema de automatización, al eliminar todos esos consumidores de tiempo, esos pozos negros que tenemos en la robótica, permite que ofrezcamos mucha más atención, mejoremos un poco la atención a nuestros pacientes. Entonces, lo que ofrece es mejorar la capacidad de atención que tenemos en el mostrador. Entonces, al final eso luego se puede utilizar o bien para añadir servicios o bien para crecer la estructura orgánica. ¿Quita personas? Pues la prueba que tengo es que no, que normalmente una vez se incorpora un robot, al tiempo se suele tener que incorporar un nuevo mostrador, suele incorporarse un nuevo colaborador, porque efectivamente tenemos más capacidad de atención y eso al final nos obliga incluso a tener que hacer crecer nuestra estructura orgánica. ¿Quieres comentar algo? Sí, mira, es que justo es relacionado con lo que ha dicho Fernando ahora. Cuando tú estás en el mostrador sin robotizar, cuando estás delante del paciente y estás mirando la medicación que toma y tal, tu pensamiento mental normalmente no está en el paciente, sino está en, vale, este producto lo tengo colocado ahí, este producto lo tengo que colocado allá, me tengo que ir para ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el pensamiento mental de nosotros o de nuestros equipos no está en mirar a la persona que tienes delante de los ojos, mirar si es una primera prescripción, si es una medicación crónica, avisarle cuando tiene que volver cuando le vuelva a ser la próxima dispensación, si se sabe cómo tiene que tomarse ese medicamento. ¿Y qué pasa? Que
Para mí, el robot, yo te lo digo ahora de manera personal, es el que me genera el tempo, por así decirlo, en la farmacia. Y ese tempo es lo que más marca la diferencia entre hacer una atención farmacéutica de calidad o entregar cajas. Y creo que simplemente por ese hecho, cualquier farmacia, es que casi te diría todas, hasta una farmacia como la de... ¿Cuál de ellas? La de, jolín, ahora no me saldrá el nombre, la de Carlos. Carlos. Carlos Roll, que es la farmacia rural. Sí, sí. Le interesaría robotizar. Luego está Sí. el otro aspecto lógico, que ahí es también una de las preguntas que le quiero hacer a Fernando, que el tema es que, claro, a lo mejor Carlos hace sus números y dice, pues... Ponemos en contexto. Carlos Carlos Roll es un farmacéutico está en Burgos, es rural, tiene es una farmacia rural. completamente rural y lo trajimos al podcast, fue el segundo invitado, ¿no? O tercero. Sí, el tercero. Y nos contó un poco su experiencia. Y Pedro se refiere que casi cualquier farmacia podría robotizar, pero ¿por qué? Porque vamos a contar ejemplos que a nosotros nos pasaban antes de robotizar. A mí cuando me pedían un colirio, No sabes yo dónde está. sudaba cada vez que me pedían un colirio. No sabía qué cajón abrir. Llamaba a mi padre y decía, a ver, vamos a ver, esto de los colirios está mal colocado. Era un desastre. ¿Y tú sabes lo que es meter un colirio de una caja así de chiquitita? Así, por 15. literal, dentro de un robot que luego cuando lo pides lo va a bajar y lo tienes? Algo así. Y tú también. Sí, no, claro, los inhaladores, los colirios... Los sí, mínimos uno. Los mínimos uno que salen a lo mejor una vez cada ahora 2 esa meses. cajonera y no está. No está. Das la falta y le estás haciendo a la persona que tenga que volver por la tarde. Y luego aparece en otro lado. Tú ya Claro. has radiograma, Luego ya el tienes cero. que... Claro, es que todo eso también sucederá en una farmacia con pocas operaciones. correcto. ¿Cuál es? Pero, entonces, si esto es así, ¿por qué no todo el mundo tiene un robot en la farmacia? ¿Cuáles son las principales objeciones? Claro, la principal barrera suele ser, también es que la principal barrera suele ser que la farmacia, y nosotros ahí hacemos una labor de evangelización, por decirlo de alguna manera, intentamos explicar, porque muchas farmacias necesitan un robot, pero no lo saben, ¿no? Y hasta que no están ahí, ¿no? Como quizá pueda ser vuestro caso, no saben que efectivamente se amortiza, que se termina pagando, que la barrera económica, que para empezar ya no son tan elevados de precio como lo eran antes, porque sí que es verdad que, claro, esto es como todo, cuando una tecnología empieza a adoptarse en un sector, pues al principio hay early adopters que se llama, ¿no? Hay personas que son los primeros que invierten en esa tecnología, bueno, a ver si realmente esto funciona o no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que realmente claro que funciona, claro que efectivamente toda la automatización de un almacén logístico, una farmacia trabaja de media 3.000 referencias, o sea, 3.000 referencias, 3.000 productos con diferentes colores, con diferentes posologías, eso es una locura. Es una gestión manual, sí, se podía hacer, pero claro, con todo un tiempo que conlleva eso. Entonces, bueno, ya la tecnología se ha demostrado que efectivamente ayuda y el hecho de que ya haya más farmacias que empiecen a adoptarlo y que empiecen a incorporarlo, pues democratiza mucho el precio. Entonces la gente, quizá la principal barrera suele ser la parte económica, porque todavía tienen la idea de aquellos primeros farmacéuticos que hace 20 años se automatizaron y les costó mucho dinero y demás. Ahora ya es todo totalmente personalizado, se adapta perfectamente a la farmacia, no solo se adapta a la tecnología y el factor forma del robot, sino también pues eso, la amortización del mismo, etcétera, etcétera. Y esa suele ser una de las principales barreras. Y la segunda es el desconocimiento. O sea, mucha gente no sabe, o sea, en el momento, nosotros lo vemos, o sea, farmacias que ya, pues eso, tienen 4 puntos de venta, ya trabajan 8.000 unidades y demás. Claro, vosotros que ya sabéis lo que es el robot, pues le decís, pero bueno, madre mía, si es que te está consumiendo mucho tiempo. Pero claro, ellos como todavía no están en esa posición, se piensan que tienen que tener el dinero en el bolsillo para pagarlo. No, hay muchas maneras de poder acceder a ello y los beneficios los tienes desde el día 1 que lo instalas, ¿no? Esos beneficios cualitativos y esos beneficios económicos que suelen venir de hacer, si tú ofreces un mejor servicio y una mejor atención, pues la consecuencia suele ser que tus pacientes pues
vienen más a menudo a la farmacia. Y a colación del ejemplo que habéis puesto de la farmacia rural, nosotros tenemos un ejemplo en Italia, ya sabéis que somos fabricantes italianos, pero vamos, estamos expandidos en el mundo. El último robot lo hemos instalado en India, tenemos en Japón, en las Islas Reunión, en fin, tenemos robot en todo el mundo. La verdad En que Latinoamérica también. Exacto, en Uruguay, ahora vamos a instalar en otros países de Latinoamérica, en fin, muy, muy interesante. Pero bueno, el grueso es europeo. En Italia, un matrimonio, farmacéuticos mayores, marido y mujer, con un local súper pequeño en un pueblecito, en una montañita preciosa y con 2 plantas. Y el señor, vamos, sus datos económicos eran por debajo de lo que normalmente suele ser, pero claro, ellos ya tienen su local pagado, llevan 30 años en la farmacia, son los boticarios del pueblo, ellos no quieren ni jubilarse, ellos lo que quieren es seguir levantarse cada día con sus conversaciones con sus pacientes, ser los boticarios del pueblo. Entonces ellos decidieron automatizar en la planta de abajo, porque lo que no quiere es volver a doblar el espinazo para colocar un pedido. Ellos quieren seguir al frente del mostrador, atendiendo a sus pacientes, disfrutando de su vocación y de lo que realmente les apasiona, pero el robot, pues, que probablemente también lo habrán amortizado económicamente, pero no lo hicieron con esa visión. Ellos solo querían paz mental. Su mejora cualitativa. Seguir trabajando día a día, pero sin tener que esforzarse físicamente. No, y dedicarse al paciente, que al fin y al cabo es un tema que es lo más importante. A mí me han hecho 1000 entrevistas y siempre digo, ¿por qué he robotizado? Porque realmente el centro de mi farmacia es el paciente o el usuario, porque hay mucha gente que se ofende cuando digo paciente. Usuario, cliente, como queráis llamarlo. Es por eso, básicamente. Y luego me encantaría que contases, Pedro, nada, 5 segundos, ¿qué cambió en tu farmacia el hecho de robotizar? Es decir, hemos explicado tal, pero ¿qué es lo que...? Porque fue un cambio muy grande, tanto para tu hermano como para tu padre, cuando vinisteis aquí antes de robotizar, etcétera. Me gustaría saber qué es lo que más cambió. Y luego también vino hasta tu mano derecha, verme aquí en la farmacia, porque decía, no, robotizar, no. Y al final todo el mundo ha terminado encantado. Entonces, ¿qué han sido para ti las partes más importantes del cambio? Bueno, ¿cuándo sale este podcast, más o menos? Este se lanza en diciembre. Bueno. Se lanza en diciembre. Voy a explicar lo que hicimos en Farmacia Vidal y luego también quiero explicar un poco la visión que tengo en Farmacia Puig de Ros, que justo cuando se esté publicando esto, pues estará 20 y pico de diciembre. A puntito de hacerse oficial la compraventa. Sí. Pero bueno, en Farmacia Vidal, claro, es una farmacia que movía bastante volumen de medicamentos. Entonces, ¿qué nos sucedía? Que prácticamente sería el 70% del tiempo de actividad de cada uno de los empleados era recepcionar el pedido, colocar el pedido, mover el pedido y todo era bastante carga de trabajo, mucho estrés, mucho dónde está esto, dónde está lo otro, este stock está mal, este otro stock no coincide bien. ¿Y qué pasaba? Que al final eso indirectamente hacía que se viera repercutido en nuestra calidad del servicio, no fuera tan óptima como la es hoy en día y al robotizar eso nos permitió a que de repente tenemos eso que antes nos consumía tanto esfuerzo, tanto físico como mental, se despejara y que a través de poner el robot también cambiara toda la sistemática de los procesos internos de la farmacia. Desde la emisión de pedidos, la colocación del producto y, lo más importante para mí, la estrategia de la farmacia que, ya que me has dado este tiempecito, claro, es que... para mí es clave que los farmacéuticos tengamos en cuenta qué es una farmacia. Ya le he dicho antes, lo de establecimiento sanitario, pero creo que en muchas ocasiones perdemos el foco. Y en vez de centrarnos en el paciente y por qué acude un paciente a una farmacia, nos empezamos a centrar en exceso en el producto, en el descuento, en el margen, en la última tendencia, la última novedad. Y ahí creo que estamos metiéndonos en un terreno peligroso donde perdemos esa noción de establecimiento sanitario y nos empezamos a acercar más a una parafarmacia, una tienda, un bazar, donde está ahí todo con descuentos, purpurina, tal, y no somos serios. Y para mí, la robotización me ha hecho darme cuenta que
toda esa parte de mover cajas y tal la despejo para dedicarme a lo realmente importante y por lo cual tiene valor una farmacia, que es la atención farmacéutica, desde la dispensación a la indicación farmacéutica, y especializarme muchísimo en hacer eso lo mejor posible. Y luego, los resultados que pueda obtener y tal, da igual, es una derivada de haber trabajado bien. Efectivamente. Sí, sí. Es el resultado. Si me obsesiono con vender más, es que no te va a funcionar. Da un mejor servicio. Es el mensaje que tendría que dar aquí a la gente que nos esté escuchando. Nuestro trabajo, informar mejor al paciente. Una mejor atención farmacéutica. Punto. Es muy sencillo. Y garantizar el uso racional de los medicamentos. Así es, que hay muchas formas. Bueno, Tan fácil de deberíamos tan hacerlo difícil de mejor. hacer. Sí. Y ahí, de verdad, la clave para mí ha sido la automatización. Y bueno, y en la farmacia nueva, lógicamente, el paso 1 no me dejan porque son un poco lentos y hasta febrero no voy a poner el robot, pero es robotizar. Yo el primer mes no sé qué voy a hacer. Le voy a decir a Fernando que se ponga conmigo ahí a buscar gafas. Volver a la carponera, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, solo es un mes. Entonces, ¿robots para farmacias grandes o para farmacias pequeñas? A ver, realmente el robot se puede escalar para todo tipo. Y de hecho, nosotros en Pharmatic incluso tenemos diferentes tecnologías y diferentes robots. Tenemos un robot mostrador para quizá las farmacias pequeñas. Pero bueno, si tienes la posibilidad de meter la hermana mayor, como digo yo, la síntesis, aunque sean sus tamaños más reducidos, hay mayores ventajas. Acabas de mencionar Síntesis. Hoy he recibido un mail de que habéis lanzado un nuevo robot. Cuéntanos un poquito sobre esa novedad. Síntesis Excel. Exacto, XL, la XL. síntesis gorda. A ver, cuéntanos. Bueno, a ver, realmente nosotros somos una empresa que nace en el sector farmacéutico y para el sector farmacéutico a través de TH Cole, una empresa centenaria que lleva haciendo diseños y mobiliarios para las farmacias desde hace muchísimos años. Yo soy Cole. Farmacias Bornesa y Zocol. Y su reputación la precede, ¿no? Seguro que si no se conoce el mobiliario, las cajoneras Cole, en fin. De ahí nace Pharmatec, ¿no? Como la evolución tecnológica de la cajonera, obviamente. ¿Qué ocurre? Que una vez nosotros como empresa tenemos dos crecimientos, ¿no? Por un lado, crecemos en investigación y desarrollo y por otro lado crecemos en estructura técnica y orgánica para ofrecer un mejor servicio. El crecimiento en desarrollo para tener un mejor producto y el crecimiento orgánico y en estructura para ofrecer un mejor servicio, que es un poco lo que comentabais vosotros. Es una filosofía muy parecida a la vuestra de farmacia, ¿no? Porque sabemos que con un buen producto y un buen servicio, la consecuencia de la derivaria va a ser la adopción de más farmacias a nuestra tecnología y así es como está siendo. De hecho, nosotros crecemos de manera muy sostenible, no tenemos ninguna prisa, no queremos morder y salir corriendo, todo lo contrario. Nuestra filosofía es poquito a poco demostrando que nuestros proyectos salen por sí solos y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez nosotros hemos diseñado ya una tecnología que reúne todos los puntos de la automatización de un almacén logístico, no solo la gestión del producto interno, la entrega y la dispensación, sino también la carga, alimentar al robot y que sea todo de manera totalmente automatizada. ¿Qué pasa? Que al final esa tecnología es escalable, porque todo lo que sean cajitas, con ese factor de forma, lo puede trabajar nuestro sistema de automatización. Entonces, nosotros no solo, ahora que ya tenemos un producto para farmacia, hemos ampliado a hospitalaria, ya estamos presentes en hospitalaria, que tienen también un caso de uso parecido, diferente, pero parecido. El concepto del almacén logístico es el mismo y también estamos trabajando con mayoristas, con proveedores y laboratorios y hemos dado también el salto al retail, a lo que es un poco, tenemos una empresa de objetivos de cámaras fotográficas, tenemos el Museo del Perfume de París, que encima hacen como una exposición del producto con unas salidas muy especiales para darle un enfoque, ¿no? Y ves es decir, que al final todo lo que tenga un factor de forma paralelepípedo y que tengas muchas referencias y demás, nuestra tecnología sirve. Entonces, en uno de esos desarrollos hacia el retail,
pues nos vimos en la situación de tener que gestionar productos de mayor volumen y de mayor peso y con estanterías más grandes. Entonces ahí nace Síntesis XL y ahora la hemos adaptado al sector farmacéutico. Es decir, el manipulador en el caso de uso farmacia pues no necesita coger productos de grandes dimensiones y tan pesados. Sean pañales o algo. Bueno, abriríamos bolsas de colostomía. Sí, pero sí, bueno. Hombre, yo creo que las bolsas caben, ¿no? En el XL. Sí, siempre que tenga que estén dentro de lo que es una caja para que la tecnología electromecánica pueda manipularlo. Pero más o menos, hace así con el tamaño, más o menos, ¿cómo es? Una caja que quepa más o menos. Sí, ¿Cajas así? Un dispositivo, puedes hacerte la idea de un dispositivo informático medio. Pues, Un ordenador. Un ordenador, una caja de zapatos. Sí, ese tamaño. Hasta un 5 kilos de peso. 5 kilos, vale. Entonces, claro, esto ya amplía las capacidades que puede tener en farmacia y sobre todo lo que os decía antes, ¿no? O sea, cada farmacia tiene un caso de uso. Hay farmacias que a lo mejor necesitan tener mucha velocidad de dispensación y de entrega, por lo que hay una síntesis con un Euclid, con el manipulador con almacén temporal y demás, pues, o incluso un doble manipulador con Euclid, pues es donde ofrece cubrir las necesidades que puede tener la farmacia. Pero luego hay farmacias que a lo mejor pues, tienen un espacio mucho más reducido en una planta deslocalizada en la que tienen que tener mucha capacidad de producto independientemente de que, o sea, y con una dispensación con una cadencia regular, que no hace falta que sea muy rápido. Pues ahí es donde este sistema, si nuestra máquina tiene 1,43 m, síntesis normal tiene 1,43 m de ancho, estas son 2 metros, son 2 metros, 2,05 creo que es, 2,03, y tiene un 60% más de capacidad y puede manipular productos de mayor envergadura. Entonces, bueno, pues esta innovación que hemos extraído para otros sectores de retail también se puede escalar a farmacia. O sea, igual que hemos escalado nuestra tecnología a otros sectores, a su vez las innovaciones tecnológicas que sacamos para ciertos casos de uso de farmacia pueden ser bastante útil. O mayoristas que necesiten tener mucha capacidad en un espacio más reducido. Es un manipulador mucho más grande. De hecho, tendrá Euclid. Ahora mismo no lo tiene. Tendrá Euclid. Pero aquí, como hecho en diciembre, ¿no? Tendrá Euclid. Tendrá, sí, diciembre. Excel. Si no, también lo puedo retrasar, no pasa nada. El podcast. Es que, bueno, ahora ya entrando más, hemos estado hablando todo el rato de robotización y ahora ya hemos empezado a hablar un poco acerca de la empresa que representas, Pharmatec. Y, bueno, la primera pregunta o sea, Pharmatec, ¿todos su equipo son técnicos? O sea, gente relacionada con el sector de informática, industriales, etcétera. A ver, hay de todo. O sea, hay desde ingenieros industriales, ingenieros de software, economistas. Al final es una empresa muy grande con todos los departamentos. Yo me imagino que efectivamente nosotros, que no suele ser, o sea, a ver, nosotros somos fabricantes de absolutamente todo, tanto de la parte hardware como de la parte software. Incluso los paneles externos en madera los hace Colco, es decir, incluso, o sea, todo queda en casa. Cierto es pues, que algunos componentes, obviamente, no vamos a inventar la rueda. Si hay unos motores hay una empresa que es la mejor de motores HDT, pues obviamente utilizamos los mejores motores HDT y no tenemos por qué fabricar ni gastar recursos ni tiempo en dedicar a eso, ¿no? Pero es una producción propia. A nivel de hardware y sobre todo muy importante a nivel de software, porque al final el interface de usuario es lo que nos permite comunicarnos con el robot y eso lo desarrollamos también nosotros, que creo que es un software muy intuitivo, muy fácil de utilizar y nos permite integrarnos además a todas las situaciones, ecosistemas informáticos, tanto que hay en farmacia como en esa escalabilidad, ¿no? que podemos tener. Entonces, lo que sí que es importante entender es que tenemos un departamento de I+D, de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía de trabajo es seguir mejorando. Obtenemos el feedback de todos los usuarios. Si hay margen de mejora, se va implementando y de hecho se van incorporando mejoras en el sistema sin siquiera que se comuniquen y se publiciten. De repente hacemos la instalación del sistema y tiene un cargador nuevo o tiene una pletina nueva que sujeta una serie de cableados porque hemos advertido que eso es una mejora, ¿no? en el rendimiento o elimina posibles inconvenientes en el futuro, ¿no? Entonces, claro, eso es muy importante porque a nivel empresarial pues, supone una inversión económica y de tiempo, pero nos aproxima más a esa mejora y excelencia del servicio y de ofrecer siempre una
tecnología adecuada para el sector que está orientado, para el farmacéutico. De hecho, en nuestra estructura hay farmacéuticos, porque parte de la empresa también es una cooperativa francesa en la que hay farmacéuticos. Al final nosotros somos una empresa de tecnología, de farmacia y para farmacia, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? Que luego esa tecnología la hayamos podido escalar a otra vertiente. Es una derivada. Porque es una derivada, pero nuestro central es ello. Y luego, a nivel la profesionalidad, pues los asesores, muchos venimos del mundo del software, porque el software al final, y esto es muy interesante, porque claro, con los que venimos de software de gestión, conocemos los procesos de farmacia, ¿no? Yo sé lo que es un nivel mínimo y un nivel máximo, sé lo que es una baja rotación y una alta rotación, sé qué afluencia de pedidos tenéis, qué es el goteo, los pedidos al laboratorio, directos. Entonces, esto ayuda mucho a la hora de hacer un asesoramiento a la farmacia y entender el caso de uso, pues el conocer, no somos farmacéuticos, pero no hemos trabajado hemos trabajado en farmacia con muchas farmacias intentando ayudarles en los procesos o en la formación a sus colaboradores de cómo utilizar una herramienta que no deja de ser una automatización a nivel de software. Claro, el robot ya lo escalamos a un nivel mayor, lo que os decía antes, ¿no? De que pivotamos. Y luego a nivel técnico, es al final un sistema de automatización, aunque ahora ya empieza a haber más formación exclusiva de robótica, pero hasta la fecha, claro, esto es una tecnología muy nueva y ahora es cuando se empieza un poco la gente a adaptar, pero tocan dos especialidades, ¿no? O sea, al final los técnicos tienen que ser informáticos, electrónicos y mecánicos, que esto es interesante porque tiene mucha parte de mecánica. Entonces, al final nosotros siempre lo que tenemos es especialistas en alguna de esas dos, profesionales en alguna de esas especialidades, y luego ya nosotros les formamos, invertimos mucho tiempo también en formación para adaptar a estos técnicos bueno, pues a todo el conocimiento de la robótica. Entonces, la verdad es que es todo muy... hay de todo, ¿no? Es muy multidisciplinar. Y de hecho habéis ampliado, ¿no? A equipos, entiendo, con este gran aumento de robots a nivel nacional, incluso en Baleares, creo. No sé cuántos hay en Baleares, 6, 7, 8, no lo sé. No, ahora ya para el año que viene va a haber 2 personas físicas, o sea, técnicos residentes. Qué bien. A ver, nosotros la estructura técnica, mira, esa es una de las cuestiones más importantes para nosotros, lo que os comentaba antes. Al final nosotros empezamos por la estructura técnica, ¿no? Y nuestro criterio de estructura técnica es personal propio de Pharmatech, técnicos propios, que siempre tenemos al menos 2 técnicos a 200 kilómetros de cada farmacia, con un almacén de piezas, que esto es muy importante. Es decir... Qué importante es, no tienen que mandar del almacén de Barcelona o del almacén de Madrid la pieza y hay que estar con la farmacia parada pues un día entero. Claro, porque eso supongo que es uno de los mayores miedos, de hecho, de todos los farmacéuticos. Si a tu padre también le pasaba... Yo estaba asustadísimo, por no decir otra palabra. El gran miedo que tienes y qué pasa cuando se para el robot. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y si se va la luz, ¿qué haces? Pues te fastidias. ¿Quiénes son? Se nos halla la luz, se apaga el robot, muchas veces. Si se te rompe el ordenador, pues no vas a poder dispensar. Pero... ¿cuántas veces pasa eso? Claro, y que tienes soluciones, no óptimas, pero tienes soluciones en el intervalo de tiempo que puedas tener el robot parado, ¿sabes? Pero eso yo creo que muchas veces es un miedo que nos autoimponemos nosotros, ¿sabes? Como decir, ostras, es que si se me va el robot no sé qué hacer. Y por eso no lo pongo. Y entonces me paso, es que no sé ni calcular, yo qué sé, 100.000 horas al año moviendo cajas. Sí. O sea, si cuentas todo tal, ¿sabes? Por esas 3 horas que un día se te ha quedado parado. Claro, justo. ¿Sabes? Cuando lo ponderas, dices, hostia, esto es... Pues no, sí, desde luego. Y lo bueno de Pharmatech es vuestra postventa. Claro, por lo menos la postventa que yo he tenido con vosotros ha sido impecable y siempre habéis buscado soluciones. Porque hemos hablado de Pharmatech, pero también hay otra serie de robots en el mercado. Sí, tanto. Sí, en 5 frases. ¿Por qué Pharmatech y no otro? ¿Ves? Ya te lo he dicho. Esta pregunta. Puedo poner un poco de contexto para luego que se entiendan las 5 dilas y luego pones el contexto. Dilas y luego pongo el contexto. Qué difícil me lo pones, Pedro. Pero hazlo a lo... No, iba a decir a lo Lamiña mal, no. A lo Lamiña mal, no. Hazlo... No, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Sí.
somos muy prudentes en cada uno de los proyectos. Necesitamos, para poder, para que la farmacia invierta en una tecnología de este tipo, tiene que tener muy claro todo inicialmente. Y nosotros nos preocupamos de que así sea, ¿vale? Entonces, 5 frases es porque tenemos la responsabilidad de comprar con vuestro dinero en ese sentido. Es decir, al final hacemos ese análisis para que la inversión realmente sea rentable y el sistema que pongas esté a la altura de las expectativas durante los 10-15 años que luego va a estar en tu farmacia, ¿vale? Y es por ello que tenemos tecnologías que se pueden adaptar a los diferentes casos de uso. Y luego, que es lo que siempre yo digo, al final puedes seleccionar, en el momento que automatizas, y esto sería un poco el contexto, al final estoy yendo, lo llevo a Sí, en dime. el momento que automatizas has ganado, ¿vale? Porque el simple hecho de gestionar el stock a golpe de clic y a tiempo real ya es un beneficio para la farmacia. Los que venimos del software lo sabemos. Por tanto, en el momento que automatizas ya has ganado. Ahora bien, en la proyección de la farmacia que tú quieres y el proyecto que tú tienes, ahí es donde entran los matices que un fabricante puede tener sobre otro, ¿no? Entonces nosotros, aparte de que puedes tener la capacidad de actualizar el sistema y iniciar con un manipulador Slim y tener un crecimiento de ventas no esperado o mayor Claro, de pero lo esperado explico, y añadir luego Euclid. ¿qué es un...? Porque yo creo que la gente aún no sabe qué es un manipulador Euclid y qué diferenciación hay con el resto de manipuladores. Porque para mí, por ejemplo, fue uno de los motivos de elección de Farmatec con respecto a otros proyectos e incluso, y es verdad lo que ha dicho Fernando ahora, uno de los motivos de elección por los cuales yo elegí Farmatec, porque tú ya sabes que yo tenía Con otra casa. daba una señal de otro robot en Farmacia Vidal, pero Fernando vino y nosotros teníamos un proyecto con cintas como mucho más complejo. Y dijo, no. Aquí, lo pones aquí. Mi farmacia tiene un problema de alturas entre los dos locales y dijo, no pasa nada. Metes aquí el robot y a ti te importa mucho que tengan que caminar un poquito de aquí a aquí. O, bueno, pues tampoco sea el final del mundo. Pues aquí lo tienes. Haz esto y ya está. Más fácil, menos sobra, más todo. Y luego, para mí, por un lado está el Euclid, que ahora explicarás qué es, y la pinza. Y luego también la carga automática. Esa carga automática es fascinante. Sí la es. Claro, entonces, efectivamente, ahora explico un poco eso, pero al final, en el momento que automatizas ganas, por tanto, hazlo. Ahora bien, en esos pequeños matices, ten en cuenta que luego vas a casarte con esa empresa, o sea, donde tiene que dar el do de pecho la empresa, no es en esa primera asesoramiento y preventa en el que estás seleccionando el producto, sino en los siguientes 10-15 años que tienes que estar trabajando con ellos y haciendo que esa empresa mantenga el robot con las exigencias que tú has analizado inicialmente, ¿vale? Entonces, ahí nosotros, ¿qué tecnologías tenemos que son diferenciadoras? Bueno, básicamente, cuando nosotros entramos en el mundo de la automatización, no, vuelvo a lo mismo, no inventamos la rueda, ya existía un sistema de automatización. Básicamente lo que hicimos fue analizar los diferentes sistemas de automatización que había y con todo ese conocimiento y know-how que teníamos de farmacia, observar qué posibles mejoras había, ¿no? Entonces, entendimos que un robot vulgarmente llamado de pasillo, ¿no? Este paralelepípedo, no sé si la digo bien o no. Sí, el de pasillo. El robot de pasillo lo visualiza. era lo más eficiente y entonces primero observamos que, claro, un manipulador, la pinza que coge los productos y los entregan, pues claro, observamos que no todas las farmacias tienen una cadencia de dispensación regular, sino hay farmacias que tienen picos, franjas horarias de máximo trabajo. Entonces, ¿qué ocurría? Que con un manipulador que no tiene un almacén temporal se da esa situación de un pico de máximo trabajo, pues bueno, no puede que hiciese un poco de cuello de botella esa dispensación y tuviésemos que estar esperando y entonces no pudiésemos agilizar la atención a la demanda que tuviésemos en ese momento. Entonces ahí es donde decidimos crear y patentar Euclid. Euclid es un manipulador, es una pinza que a su vez tiene un almacén temporal con una cinta de transporte que permite ir haciendo acopio de los productos. Esto tiene varias mejoras porque a pesar de que el manipulador es más pesado, porque obviamente tiene más elementos y demás, pero está totalmente depurado y ya funciona a la perfección en ese sentido, realmente es más lento en su movimiento de X, pero ¿qué ocurre? Que hace hasta 5 movimientos menos que un Slim, que uno que no tenga ese almacén temporal. ¿Por qué? Porque al final los robots, en el caso de uso de farmacia, es caótico. Vosotros principalmente en el robot se trabaja la baja y la media rotación y luego pues
si tenemos posibilidad, la alta o tenemos capacidad suficiente. ¿Y qué pasa? Que la baja rotación en esos canales virtuales que tiene los pone en el fondo, ¿no? Entonces, con un manipulador estándar, para coger el producto del fondo, que son 3 referencias diferentes, tengo que cogerlos, entregar el que me interesa, pero me quedan 2 o 3 productos no deseados que tengo que volver a colocarlos y a reponerlos. Sí, ahí entra el algoritmo FIFO-FEFO, lo coloca en otra ubicación mucho más adecuada para el momento y tal. ¿Qué ocurre? Que con un almacén temporal cojo el producto, lo deposito y repongo en el mismo momento. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de ser más lento por sus condiciones estructurales y de peso, que siguen siendo metros por segundo, o sea, sigue siendo rapidísimo, realmente hace 5 movimientos menos. Entonces, claro, a lo largo del día, esos 5 movimientos menos hace que sea lo más rápido que la tecnología más rápida que hay para la dispensación. ¿Qué ocurre? Que ahí cubre esas franjas horarias de máximo trabajo. Mucha gente dice, bueno, pero si yo pongo un robot para mejorar la atención del paciente y demás, ¿por qué necesito tener el manipulador más rápido, ¿no? Bueno, porque el tiempo lo decidirás tú como farmacéutico, ¿no? Es decir, en el momento que tienes tiempo para dedicarle al paciente que tienes en el mostrador, se lo dedicas. En el momento que la cola te llegue hasta la puerta, pues ahí lo que necesitas es el robot. Los pacientes quieren tiempo, otros buscan velocidad rápido. Eso es. Entonces, Pero también lo tienes con el robot, ¿eh? Por eso, pero es que hay otros robots, no vamos a mencionar la marca, pobrecillos, No. pero que tardan mucho. Sí. Y, por ejemplo, en mi farmacia, que tarde mucho puede ser Aquí, un problema grande. 5 mostradores. Pero esa es la importancia de entender el caso de uso. O sea, otro punto y aspecto importante que me hablabas antes y quería poner en contexto el resto de fabricantes, o sea, lo bueno que tiene ahora mismo la farmacia es que vive una maravillosa situación tecnológica y es que existen diferentes tipos de producto para los diferentes casos de uso que pueda haber en farmacia. Claro. Lo que pasa es que la gente, que por eso hacemos esa labor de evangelización, o sea, lo primero que nuestra obligación como asesores tecnológicos es que entendáis cuál es vuestro caso de uso. Y una vez entiendas o sea, cómo puedes adaptar la tecnología a tu caso de uso. Para ello necesitas, pues eso, conocer, analizar bien tus datos, saber qué alta rotación manejas, que ya lo sabéis, pero ponerlo en un papel y luego ver, vale, de las diferentes opciones que tengo en el mercado, ¿cuál es la que realmente se ajusta? Sí, todos me hacen la gestión logística. Efectivamente, todos los coches recorren del punto A al punto B de la misma manera. Pero claro, si tengo una familia, a lo mejor necesito un coche ranchera. Si tengo un chalet en el campo y toco un poco de cosas, a lo mejor necesito un todo camino, ¿no? Es decir, todos los vehículos hacen lo mismo, pero no, hay matices en mi caso de uso de estilo de vida, pues lo mismo con la farmacia, en la que ahí debo de entender cuál es el fabricante que realmente se ajusta a estas necesidades, ¿no? Entonces, lo interesante, pues el caso de XL, ¿no? A lo mejor es un robot que cuando tenga Euclid, ahora mismo solo tiene manipuladores BIM, pues quizás, de hecho hemos tenido ahora un proyecto en el que se valoraba Euclid la síntesis o el XL, por volumen de unidades le interesaba el XL. Pero claro, cuando hemos empezado a analizar las ventas que tenía y la media de dispensaciones diarias y las unidades diarias, era como, cuidado, porque a lo mejor necesitas la síntesis con Euclid para esta parte y simplemente hacer una gestión de la alta rotación manual, establecer fuera del robot, establecer un procedimiento de que una vez por semana cargas, porque claro, no te entra, teníamos una longitud y podíamos hacerla un 60% más grande con XL, pero con la síntesis se quedaba un poco reducido por las unidades que necesitaba, ¿vale? Pero es que hay que entender qué dispensación tiene. Ahí haces partícipe al farmacéutico para que él te explique, no, es que yo tengo un colegio al lado, tengo una ambulatoria al lado, hay horas pico en las que necesito mucha velocidad. Entonces, prefiero entender que una vez incorpore la automatización voy a tener que establecer un procedimiento de trabajo en el que una vez por semana voy a tener que reponer la alta rotación o productos que no pueda tener, pero porque lo que necesito es velocidad, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo interesante, pero lo importante es que hagas esa reflexión, que como farmacia veas absolutamente todas las opciones que hay en el mercado, entiendas cómo es tu tipo de farmacia, no solo con la foto actual, sino qué va a pasar en los próximos 10, 15 años, lo vemos ahora mismo. Y ahí ya decidas, porque ahí es donde vas a conseguir el éxito, ¿no? No solo cubrir la parte de la gestión logística, sino todo lo demás, ¿no?
Y ahí, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, otra de las necesidades que observamos en el mercado era la carga automática. No había un sistema de carga totalmente automática y desatendida, ¿no? Entonces nosotros al final ahí lo que buscamos es, bueno, pues es un robot anexo al robot, porque realmente un cargador automático tiene que tener una serie de elementos que manipule el producto para ponerlo a disposición del robot. Tiene que seleccionar los productos de uno en uno. Si el producto cae en el eje de Y, tiene que tener un volteador que sea capaz de colocarlo. No puede caer dos productos a disposición del manipulador porque puede bloquear el robot, es decir, es un robot adicional. Y entonces ahí es donde nosotros, que de hecho ahora es el motivo por el que más nos compran, el cargador automático, porque al final tenemos un cargador que trabaja como en cadena, trabaja 3 productos al mismo tiempo. Vosotros lo conocéis bien, lee las fechas de caducidad, tanto impresas como trocoladas, o sea, antes incluso de los QR ya garantizábamos el 100% de lectura de fechas de caducidad, con lo que eso supone, desestresarnos, ¿no? Y no tener esas derramas en caducidades. Y es un cargador muy rápido que puede llegar a hacer 250 unidades a la hora y sobre todo hay que valorar la tasa de rechazo, esto que comento, ¿no? Esas casuísticas que se pueden dar en las que el cargador no rechace los productos, que nosotros, nuestra tasa de rechazo, una vez ya está todo optimizado, no llega ni al 7%. Entonces esto permite, y además es una mesa de trabajo, ¿no? O sea, no ocupamos un volumen en la rebotica o en el frente, como por ejemplo es tu caso, que el cargador está en el frente y pasa totalmente desapercibido. Completamente. Es una casonera. Porque es una mesa de trabajo encima de un color precioso, en tu caso, que tiene una combinación de colores. Bueno, entonces eso es muy importante. Pues eso. Para mí, solo se cierra el círculo de la automatización donde haya un cargador automático, porque ahí es donde realmente, o sea, al final vosotros tenéis entre 2 y 4 y 5 pedidos diarios, que eso es uno de los grandes consumidores de tiempo y de estrés de estar el pedido cargado o no. Entonces, para mí solo se cierra el círculo de la automatización en el momento que se automatiza el almacén y se incorpora el cargador. Por lo tanto, ¿crees que es un error robotizar sin cargador? A ver, esto es un poco como lo que hablábamos antes de la síntesis grande frente a la génesis, ¿no? Hay un punto, a lo mejor, por ejemplo, nos hemos encontrado situaciones arquitectónicas en las que no se puede colocar el cargador, pues porque no da el ancho del local. Entonces, bueno, ahí cierto es que el puesto semiautomático es muy rápido, porque es la destreza de la persona. El primer mes pues tarda mucho en cargar los productos. Cuando ya lleva un año, todos los días, cargando productos... Sí, pero tienes que hacerlo. Pero ya tienes a una persona de manera o sea, ya tienes un recurso humano, derivado, o sea, que como un farmacéutico decía, si tengo que tener una persona, para mí es manual. Sí, cierto es. Pero bueno, a veces hay esas limitaciones. Pero sí, o sea, 100% la automatización del almacén es delegar absolutamente la gestión logística en el robot. Y entre ellos está la gestión de los... ¿Y sois los más rápidos del mercado actualmente? Bueno, yo te digo los números que nosotros hacemos. Sobre todo, lo que tenemos muy demostrado es la tasa de rechazo, que eso es importantísimo. Es la más reducida que existe y a nivel velocidad son números muy elevados. Por ejemplo, hay una farmacia que me decía, mira, yo cierro al mediodía y yo lo que necesito es un cargador automático que yo, cuando me vaya... Lo pongas al mediodía y cuando llegue ya esté. Entonces, he probado diferentes soluciones y ¿qué ocurre? Que el único que me garantiza en el 95% de los casos que no haya habido un elemento que haya detenido el cargador es el vuestro. Otras soluciones que he tenido, pues es que, al contrario, es que en el 15% de los casos no ha habido un error y entonces cuando ya llego, pues ya tengo que volver a hacer una gestión del cargador. Entonces... claro que podrías cargar el pedido por la noche, por ejemplo. Pero nosotros lo tenemos muy eficiente. O sea, nuestro enfoque y nuestro robot fue creado tal y como lo conocéis, con su Euclid y con su cargador. No es que de repente por la situación del mercado hemos tenido que añadir un cargador o hemos tenido que añadir un Euclid. No. Sino que ya empezó de cero la idea con esa. Y me sabe mal porque yo seguiría aquí hablando mucho más tiempo. Aún tenemos algo de tiempo, ¿eh? Pero es que este hombre tiene que coger un avión, ¿eh? Lo sé, vamos a aguantar un poco. Bueno, perfecto. Yo, porque faltan las partes... Es que quería que le hicieras las preguntas rápidas, que son las que te gustan. Exacto. Pero... ¿O quieres hacer una pregunta antes que te hayas quedado con la gana para que la gente que nos escuche... No, yo creo que vamos a aterrizar un poco lo que es el cargador, más que nada para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que nos ve que no son farmacéuticos y dirán, estos tres hablan de cargador. El cargador es, para que la gente lo entienda, nosotros recibimos los medicamentos... Una cinta. Diariamente en cubetas, y nosotros lo que hacemos, como si fuese pienso, literal,
cogemos la cubeta, la tiramos dentro de un espacio, que son unas cintas. En este caso, pues hay más largas o más cortas. Está el X-Load, creo que se llama así. Sí, sí, exacto. Sí que no- Y el normal, ¿no? Lo tiras, aprietas un botón y se carga de forma automática el robot. Nosotros únicamente nos tenemos que centrar en una cosa, dispensar bien. Creo que lo he explicado bien, de verdad, Álvaro. Exacto. Pues nada, eso es lo que quería aterrizarlo un poco, porque luego el otro sistema es meterlo manualmente, escanear uno por uno, y sí que es un poco más lento. No, no, y además me quedo un poco de esta charla que cualquier persona que se esté planteando si robotizar o no, pues creo que le podemos haber aportado, bueno, en este caso Fernando, bastante valor y nosotros explicando un poco nuestra Y estos experiencia pasos. y que vaya adelante. Con Farmatec o con otro, eso ya que lo decida él. Claro. Nosotros no nos vamos a mojar. Me ha estamos gustado lo que... contentos. Fernando además es un tío honesto. La tecnología que se ponga va a ir bien. Una Va a ir será bien. mejor, otra que será peor. Es como el ejemplo del coche, me ha encantado. Punto. Va a funcionar. A veces pues tendrás más fallos, tendrás que ir más al mecánico y a veces pues el coche tira mejor. En este caso, el robot tira mejor. Y bueno, yo estoy muy contento personalmente, ya que te tengo aquí delante. Tanto con el robot, con la postventa y con... Yo la no, pero tecnología. bueno, al final en febrero voy a Ya lo poner otra estarás. vez su Pero luego robot. la oportunidad de revivirlo, ¿no? Pues mira, el podcast normalmente siempre lo terminamos con 4 preguntas. He añadido una más. Ah, venga. Sí, porque no preguntamos por los hobbies. A mí me encanta preguntar por los hobbies. Si juegan al tenis, al golf, o si hacen deporte, si hacen crossfit, tal, ¿no? Entonces, para desconectar del trabajo, ¿qué hobby o actividad te recarga las pilas o te gusta? Bueno, yo en mi caso, que tengo 2 hijas pequeñas ahora mismo, es lo que me inundan mi tiempo libre y me recargan porque me recargan las pilas y demás. Entonces, por un lado, mi familia y mis hijas son, y mi mujer son lo que más me llenan. Y luego yo soy muy fan de la tecnología, a mí me gusta mucho pues, el tema del hardware, el tema del software. Yo tuve una época en la que pues eso, ofrecía servicio técnico ordenadores, pues, muchas veces algún amigo se quiere montar un ordenador y demás, pues yo soy feliz esa semana que estoy esperando el pedido, le monto el ordenador, se lo preparo. O sea, a mí eso ese principalmente sería mi hobby. Entonces, y otra pregunta, ¿qué película o documental recomendarías a un farmacéutico curioso por la innovación o por las personas? Wow, 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 película. Documental. Yo estuve... Documental. A ver, como película un poco lo que viene a definir, pero sin entrar en el detalle de lo que es la película en sí, pero sí lo que viene a explicar un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que la tecnología creo que viene a ayudar a solucionar el problema demográfico que tenemos en la sociedad, ¿no? Y que cada vez va a más, ¿no? Es que la tecnología y la automatización nos va a permitir seguir viviendo con los recursos que tenemos, pero delegando en la técnica esa parte que no puede suplir el elemento demográfico. Te diría que Yo Robot, lo que pasa es que, bueno, Yo Robot al final tiene una parte policíaca y demás, viene a explicar esto, ¿no? Viene a explicar cómo sería ese futuro, ¿no? En el que, bueno, la tecnología ayuda a solucionar ese problema. Yo luego es que he sido muy fan, he leído mucho Isaac Asimov, toda la parte así de automatización. Pues ahora te pregunto. Entonces, nos quedamos con Yo Robot, ¿verdad? Sí. ¿Y Red Social? ¿Qué te gustó la película de Red Social? ¿Sabes cuál? La red social, sí, la conozco. De hecho, ese director me encanta. Yo soy muy cinéfilo, no sé. Sí, y... sí, esa película además tiene un ritmo para ser una temática como lo que es la red social. Bueno, yo, fíjate, entiendo, como tecnólogo que soy, lo que voy a decir es un poco contrario, entiendo que las redes sociales deben de existir, pero yo no soy usuario de redes sociales. Fíjate. Mira, ¿ves? Es inteligente. Nunca he tenido Facebook, yo no tengo que borrar. Ni Facebook, ni Instagram. Tengo actividad, entonces. sí, ámbito profesional y por tanto ahí Que la red social que solo sirva para seguir a farmacia. Vale. uso para ámbito profesional y yo, por supuesto, sigo a quienes. A tus A los partners, ¿no? mejores. Vale. A los mejores ha dicho, ¿no? Me ha encantado. Oye, si pudieras recomendar un libro a un farmacéutico, ¿cuál recomendarías? Sé que venías leyendo un libro en el avión, no sé si este lo recomendarías. Bueno, sí, igual, este es policía. No, pero el favorito. El favorito, el que más que tú recomendarías. recuerdes cuando pienses en un libro.
En un libro que me haya gustado mucho. Claro, es que yo he leído mucha ciencia ficción y no sé hasta qué punto un Bueno, farmacéutico... pero para ti. No, por ejemplo, pues las novelas de Isaac Asimov que un poco tratan de explicar cuál sería este universo robótico, sé que voy un poco a lo mismo, parece que solo me centro en esto, pero claro, para alguien que quizá no conozca los beneficios que puede tener la robotización, porque se ve, es como esa quimera, ¿no? Nos va a quitar puestos de trabajo, viene Skynet de Terminator y va a acabar con la humanidad. No, hay dos opciones de la automatización, ¿no? La que efectivamente la bala Skynet de Terminator que puede acabar con la sociedad o la que puede ayudarnos a ser una mejor sociedad con un crecimiento humano, que el humano pueda dedicarse, pues No, como es la que farmacia, el a ser humano ha humano. evolucionado gracias a la tecnología, si no aún seguiríamos corriendo Descalzos. y delante de un león, o sea, huyendo de un león. Entonces, Total. Y siendo carroñeros. Algo de Isaac Asimov, como Yo Robot, en la que está basada esta película, puede ser Y interesante. aprovecho para comentar algo en cuanto a robots, que la gente, los que trabajan en farmacia, técnicos, auxiliares y farmacéuticos, que no quitan puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, mi experiencia es que es todo lo contrario. ¿Con cuánta gente Yo robotizaste? Yo con 2, ¿Y ahora cuántos sois? 10. Es más que nada para que la gente se quede tranquila. ¿Sabes? No, toda la experiencia que nosotros tenemos es o permite trabajar mucho más descansado y tener mucha más capacidad en el mostrador, o nos obliga incluso a tener que crecer la estructura orgánica porque tenemos mucha más capacidad de atención en el mostrador. Y última pregunta. Sabes que yo soy un loco de la música, me encanta la música. Bueno, yo soy baterista, ya lo sabes. No sé si lo sabías. Sí, sí. Si lo sabías. ¿Con qué canción o qué canción te motiva? ¿Qué canción te pondrías por las mañanas? Un día que tienes que afrontar una reunión importante, ¿qué canción escuchas? ¡Wow! Bueno, fíjate, yo no me iría a una canción, pero te digo cuáles son mis dos exponentes musicales, encima muy diferentes el uno de los otros, pero yo soy muy, muy, muy fan de rock español como es Robin Iniesta. Y por otro lado, soy súper fan del funky de Jamiroquai. No me puedo creer. A uno de nuestros guitarristas le encanta el funky. Bueno, es el guitarrista de funky. Esos son mis estilos musicales. Yo nací en una casa de jazz, pero ahí es donde encuentro... Me encanta el Y jazz. sí. Mira, pues te recomiendo, bueno, da igual, lo digo. Te recomiendo un sitio de jazz aquí en Mallorca, que otro día que tengas más tiempo tal, podría... Cuando pierdes el vuelo. No, cuando vengas a montar el robot de Pedro, Ah, tío. pues podemos ir a tomar algo a un sitio de jazz que te encantará, que está al lado del Hotel Novis, no sé si lo conocéis, justo. Yo no creo que no he ido. Está al lado de, ¿cómo te diría yo? Es que aunque diga el horno este, bueno, Alaska. Te metes por las calles sí, lo no que diría comunica. Sí, lo que comunica Alaska con calle, bueno, las Ramblas, ¿no? Te metes por ahí y hay un sitio de jazz espectacular que te llevaré, ¿vale? Así que nada. Quedamos así. ¿Algo más que añadir? No, yo creo que hemos hablado sobre robotización, sobre Pharmatech y sobre la tecnología de la farmacia, y yo me voy con los deberes hechos y creo que ha sido un podcast súper interesante. Y cualquier duda que nos pregunten o que os pregunten, nos pueden escribir directamente a nosotros también. Y bueno, si queréis el contacto de Pharmatech, pues os lo pondremos también en la descripción para que la gente pueda clicar. Iremos poniendo imágenes de vuestro robot también durante el podcast para que la gente le quede un poquito más claro. Importante, en febrero, que todo salga bien, que todo esté correcto y yo confío en vosotros. Bueno, pues eso será. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar quiénes somos y qué hacemos. Y a seguir con ello, que me parece súper interesante un podcast de farmacia, porque los que vivimos el mundo de la farmacia es apasionante y quizá para los de fuera es una manera de poder conocer cómo es. Dinos un invitado. ¿A quién invitarías? ¡Wow! Pero con nombre y apellido. Claro. Alguien así que tú del sector que me digas, oye, pues llámate a este. Puede ser otro farmacéutico, puede ser alguien de tu antiguo trabajo, otra persona de Pharmatech, no, porque se va a repetir mucho, pero si tuvieras que decir una persona. Pues fíjate, yo me iría a alguien de a lo mejor una cooperativa para entender un poco cómo funciona también la distribución farmacéutica, porque la distribución farmacéutica es alucinante, ¿eh? La capacidad que tiene una distribuidora de enviar 4 o 5 pedidos a cada punto de la península y de las islas es una pasada.
Entonces, no sé si pondrían un compromiso si mencionamos... Tú menciónalo. Tú mencionalo, no pasa nada. A lo mejor luego no querrá venir. Luego no querrá venir, pero igual le pongo en un compromiso. Pero por las pocas veces que estaba hablando con él y lo cercano que es, quizá pueda ser interesante. Me atrevería a decir Pep Comas de Ape Series. Lo intentaremos. Le enseñaremos este podcast también, nos encantaría. parte. Sí, nos encantaría que... Porque es alucinante cómo funciona una distribuidora. Eso sí que sería muy interesante también conocer desde fuera. Pues nada, pues ya lo sabemos. Fernando López Cazalis, lo digo bien, ¿verdad que sí? Gracias por venir a Más allá del mostrador y esperemos verte pronto otra vez, ¿no? El próximo de episodio de Más allá del mostrador, más y bueno, mejor siempre digo lo mismo, pero es que cada vez nos vamos superando. Entonces, pues hoy la charla de hoy ha sido muy interesante. Gracias y hasta la próxima. Adiós.